Buenas tardes, alumnos del primer trimestre. Vamos a continuar con las clases de cualidades de carácter. La segunda clase tiene que ver con la cualidad de atención. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios, tú nos has llamado, Señor, de que estemos atentos, Señor mi Dios, a saber escuchar tu voz, Padre. Que seamos, Señor, diligentes, vigilantes, Señor, no sea que nos deslicemos, Padre. Que empecemos a desarrollar esta cualidad de carácter, sobre todo para aprender a saber la guía de tu Santo Espíritu en todas las cosas que nosotros emprendamos, Padre. Bueno, la cualidad de carácter de atención, lo contrario es la distracción. Entre los sinónimos de esta cualidad tiene que ver con estar cuidadosos, estar vigilantes, mostrar esmero, tener solicitud, tener delicadeza, consideración, miramiento, interés, observación, aplicación, reflexión, meditación, análisis y escuchar. Lo contrario de la atención es la distracción, mientras que la atención, la definición nos dice que es mostrar el valor de una persona o tarea concentrándome totalmente en ella. Lo contrario, la distracción, es apartar la atención de alguien, de algún objeto a la cual la aplicábamos o al cual deberíamos de aplicarla. Hebreos 2.1 nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Encontramos que debemos de ser expertos en qué forma se nos dificulta prestar atención. La atención implica mostrar apoyo mutuo al escuchar las ideas de otros sin irritarse inmediatamente ni criticar sus ideas. Hay que hacer un análisis y sabernos poner en los zapatos de la otra persona, entrar en empatía para poder ver cómo es lo que ella está sintiendo. Alentar a otros expresando interés por sus actividades. Apartar tiempo para atender con ojos y oídos el consejo y los intereses de los otros. Hacer que los otros se sientan importantes pasando más tiempo a solas con ellos y escuchando sus intereses. Las recompensas de la atención es que la persona que pone atención se gana el respeto de los demás, ya que valora su opinión, así como ella ha valorado la de ellos. Descubrirás que el secreto del aprendizaje es hacer el mayor número de preguntas posibles y escuchar cuidadosamente las respuestas. Por eso es importante llevar a cabo en nuestras vidas los yo decido de esta cualidad. Y yo decido mirar a las personas cuando me están hablando. Yo decido preguntar si algo no entiendo. Yo decido sentarme y pararme derecho. Yo decido no atraer la atención hacia mí mismo. Y yo decido no mantener mis ojos, oídos, manos y pies sin distracciones. Elogiar la atención es un ejemplo, decir: me agrada mucho la manera en que seguiste mis instrucciones. Mira qué bien se ve tu habitación. Gracias por mirarme y prestar atención cuando hablo contigo. Son ejemplos en los cuales nosotros podemos elogiar a la persona que es atenta con nosotros. En la naturaleza, el animal que describe esta cualidad es el venado. La atención del venado cola blanca va más allá de su agudeza auditiva. El venado evalúa meticulosamente lo que ve, oye y huele. Son los procesos mentales detrás de sus sentidos los que lo hacen realmente atento. Wilson Mizner decía: un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que después de un tiempo conocerá algo. La escritura nos manda a que llevemos a cabo esta cualidad de atención siguiendo el mandamiento de saber escuchar la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga, nos dice continuamente la escritura. La culpa no solo nos impide oír la voz de Dios,
sino que también ocasiona que malinterpretemos lo que Él nos quiere decir. Los afanes de este mundo ahogan más la palabra de Dios y el fruto que producimos al aplicarla en nuestras vidas. Escucha el logos y el rema de la voz de Dios. Mientras que el logos es solamente el conocimiento, la lectura, el oído, lo que nosotros podemos ver, el rema es cuando Dios nos habla y nos revela los secretos ocultos de su palabra que nos dejan una impresión en el alma, en el espíritu y se quedan más grabadas en nuestro ser. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay dos palabras griegas que describen la palabra de Dios. La primera es el logos, la cual incluye la Biblia completa. La segunda es el rema, que concierne a una aplicación específica del logos. Mientras lees a través de la Biblia, el Espíritu Santo, quien inspiró la Escritura, ilumina tu mente con versículos específicos que quiere que apliques. Estos son vitales para una dirección y victoria diarias. Jesús venció a Satanás con el rema y enfatizó su importancia al decir: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, rema de Dios. La Escritura establece que la espada del Espíritu es la palabra, el rema de Dios. Por consiguiente, la espada del Espíritu no incluye necesariamente a toda la Biblia, sino a la revelación y aplicación que Dios te ha dado. Todos los mandamientos de Cristo son remas. Así Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, estar de acuerdo con su palabra y os será hecho. Cuando Dios te da un rema, Él lo confirma por uno o dos remas más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, todo rema de que es de Dios. Reconoce a los mensajeros de la voz de Dios. Oír la voz de Dios requiere que reconozcamos los mensajeros a través de los cuales viene su voz. Primero y sobre todo están las Escrituras. Luego está la instrucción bíblica de los padres, las sabias enseñanzas de los pastores, las circunstancias de nuestras vidas dispuestas por Dios y hasta los sueños. La aplicación personal que debemos llevar a cabo para desarrollar esta cualidad de atención es: ¿algún pecado en mi vida ha estado bloqueando la voz de Dios? El pecado hace separación entre un Dios santo y nosotros. Es importante hacer examen, limpiarnos, ponernos a cuenta con Dios, como decía el salmista: muéstrame mi pecado, hasta el que te es oculto, que no haya nada que estorbe el saber oír la voz de Dios. Dice: cada mañana Dios espera que hablarnos con su palabra. ¿Qué tan a menudo estoy ahí para leerla y oír su voz? Jesús nos daba el ejemplo, siendo aún muy de madrugada, todavía no despuntaba el alba, cuando Él ya buscaba tener esa comunión diaria con el Padre. Y si mismo Jesús en carne dependía de esa relación con el Padre Celestial, cuánto más nosotros necesitamos esa intimidad con Dios. ¿Qué tanta escritura he memorizado para que Dios me pueda hablar durante el día al traerla a mi mente? Por eso es importante, como le decía el libro de Josué: medita en este libro de la ley de día y noche, para que procures hacer todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El meditar la palabra de Dios, el memorizarla, el saberla escuchar y obedecerla, es lo único que te garantiza una vida de éxito. He aplicado los remas que Él ya me ha dado, reconociendo que la luz recibida trae más luz, para que la luz rechazada, más la luz rechazada trae tinieblas. Entonces Jesús mismo nos enseñó: no deis lo santo a los perros, no echan perlas a los puercos, porque se voltean y os despedazan. Si Dios te habla y no haces caso a lo que Dios te está hablando, entonces no dejará de estarte dando palabra. Pero más sin embargo, eres diligente y obediente al escuchar su voz y ponerlas en práctica, como Él dijo de Abraham: ¿ocultaré yo algo de lo que voy a hacer, Abraham? Pues yo sé que Él las enseñará a los hijos y a los hijos de sus hijos, y entonces siempre estará revelando a aquellos que son diligentes en estar atentos a su voz y llevarlas por obra. Dios comunica a nuestro espíritu con su espíritu. Si nuestras vidas están bajo el control de nuestros intelectos, no oiremos la voz de Dios. Muchos creyentes no oyen la voz de Dios porque han exaltado sus intelectos.
deseando entender antes que obedecer. Los resultados son temores y dudas acerca de Dios y la Biblia. Es necesaria una declaración verbal y firme con nuestras bocas y corazones para quitar nuestros intelectos del trono y ponerlos bajo la autoridad de la palabra de Dios y el control del Espíritu Santo. Si tratamos de hacer esto con una oración silenciosa desde nuestro intelecto, nada pasará, porque nuestro intelecto no se rinde fácilmente. Por años podemos dudar acerca de la salvación, pero cuando destronamos nuestro intelecto, la duda y los temores se van. Se quita toda culpa cuando creemos en la palabra de Dios. Que si algo hemos fallado y se lo confesamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpiará de toda maldad. Si en algo que tenemos que tener atención, sobre todo, como les decía, desarrollar esta cualidad es aprender a escuchar la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateos 11:15. Cuando oremos los nombres de Dios, sepamos que así como se establece una comunicación y nosotros somos oyentes, pero también al hablar Él nos escucha. Dios que habla nos dice que es Isaías 52:6. Él es nuestro consejero. Isaías 9:6 lo menciona en uno de los nombres de Dios. Dios fuerte, admirable, Padre eterno, consejero. Y Él quiere estarnos dando consejos. Él es el Rabí, nuestro maestro. Juan 3:2 y Él es el maestro, es el que nos quiere enseñar. Debemos ante todo examinar nuestro corazón. Aparto tiempo para leer la palabra de Dios y esperar en su presencia. ¿Y cuánto tiempo lo hago? Y si lo hago diario, que debería de ser una parte esencial de nuestra vida como cristianos. ¿Qué escrituras estoy leyendo y memorizando? Esta es una tarea que Él nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio enseñando las cosas que yo os he enseñado. Necesitamos estar a los pies del Maestro que nos enseñe para poder enseñar a otros. Me ha dado Dios dirección sobre alguna situación específica. Muchas veces Dios nos puede mostrar por las cosas que vamos a pasar para ya estar prevenidos, para que cuando lleguen no nos tomen por sorpresa. ¿Qué escrituras me ha dado Dios para mi situación? Cuando estés pasando por una situación, ocupas buscar más que nunca el rostro de Dios. He pedido a Dios un corazón atento. Así es, nosotros necesitamos también pedirle a Dios que Él nos dé ese corazón, como se lo dio a Lidia, que dice, abrió sus oídos o abrió su corazón para que al escuchar la palabra ella fuera convertida, fuera transformada y la creyera. No que como algunos que decía, tienen oídos, mas no oyen, tienen ojos, mas no ven. Necesitamos que Dios también avive nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo discierno la voz de Dios de otras voces? En Juan 10 nos dice, el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pasando comunión con Él es como aprendemos a reconocer la voz de nuestro Señor. ¿Cuándo he escuchado una voz diferente a la voz de Dios y cuáles han sido las consecuencias? Entonces nos sabemos que cuando creemos algo que no es de Dios y lo seguimos, vamos a recibir esas consecuencias. Desarrollar el carácter de la atención, por contrario a la distracción, nos lleva a tener un corazón receptivo a las personas o proyectos que requieren nuestra concentración. Él nos dice, como decía en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mateo 4:4 nos enseñó que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros debemos de responder a esa voz que nos habla, a ese pan que nos alimenta el espíritu y el alma. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nada es mejor que estar prevenidos y enseñados
por nuestro Dios que todo lo conoce, todo lo sabe, el Dios omnipresente, omnipotente y todopoderoso. Salmo 16:7 nos dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios te puede hablar aún por medio de sueños. Dice Hebreos que habiendo hablado por sueños, por profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo Jesús quiere tener una comunión contigua, contigo, conmigo, con cada uno de los que le buscamos de todo corazón. En 1 Corintios 2:11 nos enseña: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, y él se las revela a quienes le aman. Si queremos aumentar la fe, porque nosotros andamos por fe y no por vista, Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso la cualidad de atención se desarrolla escuchando su voz. En Juan 14, versículos 23 y 24, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a orar. Padre celestial, yo te pido, Señor, que tú abras, Señor, sus oídos espirituales, y que todos, Señor, los alumnos que están buscando conocer más de ti, Señor, sepan distinguir tu voz, y que tú, Señor, como ese silbido suave y apacible, Señor, hable, Señor, a sus corazones para ser transformados cada día más a la imagen de tu Hijo Jesús. Amén.